Hola lectores, ¿qué tal? ¿Cómo han ido las vacaciones o cómo van las vacaciones si aún tenéis la suerte de estar de vacaciones? Porque es que es una suerte. Yo he vuelto relajado, he vuelto en paz con vosotros y conmigo mismo. Y sobre todo he venido cargado de ideas para vídeos. Pero bueno, antes de ponerme a trabajar en todas estas ideas para la vuelta después de vacaciones, había un vídeo pendiente que era la reseña de la que fue mi última lectura para la iniciativa del Black History July. Efectivamente, a mediados finales de agosto estoy reseñando un libro del Black History July que se me había quedado colgado. Me fui de vacaciones con este vídeo pendiente que al final no pude grabar. Así ya lo dejo hecho y vuelvo al ritmo de reseñas, ¿no? Previas al julio, que se vienen reseñas de libros muy buenos. Por cierto, he terminado Guerra y Paz. Estoy muy orgulloso de mí mismo, pero os mentiría si os dijera que me ha costado. La verdad es que estos dos volúmenes, casi 1700 páginas de pura literatura rusa, se me han pasado volando. Tengo muchísimas ganas de hablaros de mi experiencia leyendo Guerra y Paz, uno de los clásicos que tenía más pendientes, que ya lo he leído este año y que bueno, ya os puedo avanzar que me ha parecido una obra extraordinaria. Pero bueno, no me enrollo que me conozco. Mi última lectura para el Black History July no solo ha sido mi última lectura del Black History July, sino que además ha sido una lectura conjunta con María de Cumbres Clásicas. Ya sabéis que yo adoro a María, me encanta su canal, coincidimos en muchísimos sentidos, en gustos, incluso nuestra opinión sobre el libro del que os voy a hablar hoy es exactamente igual. Así que si no conocéis su canal, os lo dejo por aquí arriba porque es un canal imprescindible. Es que no sé qué haces con tu vida si no sigues a María. Pero es que no solo ha sido mi última lectura del Black History July y una lectura conjunta con María de Cumbres Clásicas, sino que además es el último libro de la conocida como trilogía africana del escritor nigeriano Chinua Achebe. Y se trata de La Flecha de Dios de Chinua Achebe. Bienvenidos a Trotalibros. Lo de leer un libro de Chinua Achebe para cada Black History July también se ha convertido en una especie de tradición. Mi primera lectura de mi primer Black History July fue Todo se desmorona, la primera parte de la trilogía africana, y seguramente la novela más conocida, ya no solo de Chinua Achebe, sino de la literatura africana moderna. Me encantó esta novela, os dejo por aquí arriba mi reseña porque fue todo un descubrimiento y cuando lo terminé supe seguro que leería como mínimo la trilogía africana completa. Así pues, durante el Black History July del año pasado leí junto a María de Cumbres Clásicas Me alegraría de otra muerte, la segunda parte de la trilogía africana. Iba bastante intimidado porque Todo se desmorona me había gustado muchísimo y no sabía qué esperarme de estas otras novelas que formaban parte de la trilogía africana pero que no eran tan famosas y estaban lejos de serlo como Todo se desmorona. Y no me decepcionó. Es más, me encantó. No me atrevería a deciros que más que Todo se desmorona, pero me gustó muchísimo. Os dejo también la reseña por aquí arriba, porque además en la reseña no solo hablé de Me alegraría de otra muerte, sino de un ensayo de Chinua Achebe, An Image of Africa, muy interesante. Y como os decía, este año me ha tocado leer la última parte de la trilogía africana junto a María, que es La Flecha de Dios, publicada en 1964. Antes de centrarme en esta última novela, en La Flecha de Dios, me gustaría hacer unos mínimos apuntes sobre la trilogía africana. En realidad, los tres libros que conforman la trilogía africana son autoconclusivos. Son tres libros independientes. No es una trilogía porque sea una sola historia, un solo personaje que se vaya desarrollando a través de tres libros, sino que es una trilogía porque tienen un mismo eje temático. Básicamente el choque entre la cultura nativa o preexistente en Nigeria y la del hombre blanco, la occidental, que llega y lo coloniza y hace que la cultura preexistente, pues como dice el título
del primer libro de la trilogía africana se desmorone. Yo me atrevería a decir que están más conectadas, Todo se desmorona y Me alegraría de otra muerte, solo por el hecho de que Okonkwo, el protagonista de Todo se desmorona, es el abuelo de Obi Okonkwo, que es el protagonista de Me alegraría de otra muerte. Así que hay cierta continuidad de personajes. Pero ya os digo, se pueden leer perfectamente de forma independiente. De hecho, son tan independientes que he visto que en el mundo anglosajón y en el hispano el orden cambia de la trilogía africana. En el mundo hispano seguimos el orden de publicación, es decir, Chinua Achebe primero escribió Todo se desmorona, después escribió Me alegraría de otra muerte, y el último libro de la trilogía africana que escribió fue La flecha de Dios. Este ha sido el orden que hemos seguido María y yo, pero luego en el mundo anglosajón me he encontrado que cambian el orden y ponen un orden más temático. Primero sería Todo se desmorona, que narra la sociedad preexistente antes de la llegada del hombre blanco y de la colonización, y narra la llegada del hombre blanco. Luego La flecha de Dios, que ya arranca cuando el hombre blanco está sentado, existe la administración colonial, pero se está empezando a dar este choque, especialmente con los pueblos que no son tan abiertos con los ingleses, pero aquí no llegamos a conocer la sociedad preexistente antes de la llegada del Imperio Británico. Y finalmente Me alegraría de otra muerte, que aquí sí que ya la sociedad colonial está súper asentada y de hecho el protagonista se va a estudiar a Inglaterra. Me parece interesante, ambos órdenes me parecen defendibles, pero yo ya os digo, he seguido el orden hispano, el orden de publicación. Y ahora sí ya pasamos a hablar de La flecha de Dios. Yo tenía unas grandes expectativas con La flecha de Dios, no solo porque ya había leído Todo se desmorona y Me alegraría de otra muerte y ambos me habían encantado, y este al ser el último y el que cierra la trilogía, pues parece que Chinua Achebe podría haber sido más ambicioso en este libro, sino porque ya como sinopsis era la que me llamaba más. Yo al leer las contras de los 3 libros, el que tenía más ganas de leer, incluso más que Todo se desmorona, era La flecha de Dios. Pero es que además los que saben, esa entidad en los cielos de los círculos literarios, dicen que de los 3 libros este es el más importante, el más ambicioso, donde Chinua Achebe pues afinó más las temáticas que trató en su trilogía africana. Así que mis expectativas, como mínimo, no sé María, pero mis expectativas estaban por las nubes con este libro. De verdad que lo empecé leyendo estando segurísimo que era puesta segura y que me encantaría. Pero spoiler, no ha sido así. El protagonista de La flecha de Dios es Ezeulu, el sacerdote de Umuaro. Umuaro es la unión que se produjo a través de la religión, de hecho, de 6 pequeños pueblos Igbo vecinos. En el pasado estaban reñidos, tenían peleas, guerras, etc. Y en un momento dado, para hacerse más fuertes, pues se unieron. Y su bandera en común precisamente es la religión, el dios Ulu. Esta novela se ambienta en la Nigeria colonial de los años 20 y la historia arranca cuando Umuaro entra en conflicto con un pueblo vecino llamado Okperi, un pueblo muy abierto con los blancos, mientras que Umuaro se han protegido o se han resguardado, ¿no?, de la injerencia del hombre blanco. No lo rechazan, pero es como que ellos siguen viviendo y siguen respetando sus tradiciones. Umuaro y Okperi entran en conflicto por unas tierras que además pertenecen a Okperi, y por esto Ezeulu desde el primer momento se opone a este conflicto, a entrar en peleas, además por un terreno que clarísimamente no les pertenece a la gente de Umuaro. Pero a pesar del consejo y la advertencia del sabio Ezeulu, Umuaro pues entra en guerra con Okperi. Una guerra cuyo punto final pondrá el hombre blanco, el administrador, el gobernador británico del territorio, y cuando pone paz da la razón a los ciudadanos de Okperi, especialmente después de que Ezeulu dé la razón públicamente a Okperi. Pero bueno, el resultado de este conflicto al final es que Umuaro pierde todo su poder, son desposeídos de sus armas, mientras que Okperi prospera
con el hombre blanco. Pero no solo esto, sino que por el papel de Etheulu en este conflicto es puesto en duda e incluso tachado de traidor, ¿no? De desleal a su pueblo, cuando él desde el primer momento le dijo a su pueblo que no estaba de acuerdo con este conflicto y que no está de acuerdo con las razones por las que entraban en conflicto con Ocperi. De esta forma, Etheulu se queda como entre dos aguas, en un vacío, y en ese sentido me recordó muchísimo a Obi Okonkwo, el protagonista de Me alegraría de otra muerte. Ambos protagonistas son unos incomprendidos por ambos bandos en este conflicto entre los nativos y el hombre blanco. El título de la novela, La flecha de Dios, proviene de un proverbio Igbo que dice que muchas veces una persona o un acontecimiento representa la voluntad de un dios. Que esta persona o este acontecimiento es la flecha de su voluntad. Y en ese sentido, Etheulu es muy leal a sus creencias, al dios Ulu, del cual es la voz ante sus conciudadanos. Yo creo que dos son los grandes temas que Chinua Achebe trata a través de esta novela, a través de La flecha de Dios. La primera es, una vez más, ¿no?, y la razón de ser de la trilogía africana, el choque cultural entre los nativos en Nigeria y la llegada de la cultura occidental a través del Imperio Británico. Pero aquí se centra muchísimo en el campo religioso. Vemos especialmente la pugna existente entre el dios Ulu, que venera Umuaro y del cual Etheulu es sacerdote, y la llegada de un cristianismo absolutamente oportunista, que está decidido a atacar a todos los puntos débiles de las ceremonias y los rituales de Ulu para hacerse con más y más influencia. Y es que indudablemente se ha utilizado la religión cristiana para someter a los pueblos africanos. Y en este contexto, Etheulu, en vez de suavizar y rebajar y flexibilizar sus creencias para luchar contra esta religión intrusa, es más fiel que nunca y más estricto que nunca en las ceremonias y los rituales típicos del dios Ulu. Su gran pecado, su gran error, es ser fiel a sus creencias. Así pues, vemos cómo en vez de tomar la temperatura de su pueblo, amoldarse a sus emociones e impulsarse gracias a ellas, cosa que hace el cristianismo para hacerse con más influencia, Etheulu hace lo que viene a ser su trabajo y rema contracorriente, advirtiendo de los errores que comete su pueblo y siendo muy estricto con el cumplimiento de todos los rituales para el dios Ulu. Es pacifista cuando la gente quiere guerra, es conciliador cuando la gente quiere enfrentamiento, es reflexivo cuando la gente quiere acción, es abierto cuando la gente se cierra. De alguna forma, por ser fiel a su religión y a la forma de vida previa a la llegada del hombre blanco, siempre va a contracorriente de su pueblo y va perdiendo su influencia. Y ahí espera el buitre del cristianismo para hacerse con toda la influencia que va perdiendo Etheulu. Y para mí el segundo tema que trata Chinua Achebe en La flecha de Dios es la soledad de quien es fiel a sí mismo, sin ceder a las exigencias de un lado o de otro. Y es que en esta novela vemos cómo Etheulu no se somete a nadie, ni se somete a la administración colonial que le ofrece puesto y poder que él rechaza, ni es absolutamente cerrado y sigue a su pueblo en todas las decisiones que toman, sino que tiene criterio propio. Y precisamente por tener criterio propio y no amoldarse ni a las exigencias de su pueblo ni a las exigencias o esperanzas de la administración colonial, se convierte en un náufrago, se queda solo. Y en ese sentido, Etheulu, de la misma forma que el resto de libros que conforman la trilogía africana, es una víctima inocente del choque cultural que hubo en Nigeria en aquella época. Los tres protagonistas de la trilogía africana son tres víctimas colaterales de este choque. Lo que de momento os he contado de La flecha de Dios está muy bien, trata temas muy interesantes, tiene una buena premisa, pero es en el estilo elegido por Chinua Achebe
que a mí esta novela me ha decepcionado. Creo que no está a la altura del resto de libros que conforman la trilogía africana. A priori y sobre el papel, tiene la estructura más completa de toda la trilogía africana. Y es que a diferencia de Me alegraría de otra muerte y Todo se desmorona, Chinua Achebe en La flecha de Dios te aporta varias perspectivas. No solo la de Zeulu, sino la de algunos de sus hijos e incluso la perspectiva de los hombres blancos de la administración colonial del territorio de Umuaro. Así que como lector puedes ver perfectamente los malentendidos y los prejuicios existentes en ambos lados. Una vez más, Chinua Achebe, como ha hecho en los otros libros que he leído suyos, hace algo que a mí me encanta, y es que no demoniza una cultura ni dice que la otra es perfecta y es genial, sino que te aporta las cosas buenas y las cosas malas de ambas culturas que están en conflicto. Y ves como ninguna de las dos está en posesión de la absoluta verdad y caen en muchísimos errores. Hay ignorancia en ambos lados. Pero Chinua Achebe toma algunas decisiones estilísticas y estructurales en La flecha de Dios que yo no sabido comprender ni he sabido acompañar y que me han distanciado muchísimo de la historia de Zeulu, de los temas que trata y que nunca antes me había ocurrido con Chinua Achebe. Tanto en Todo se desmorona como en Me alegraría de otra muerte os contaba que Chinua Achebe tiene una pluma muy ágil, hay constantemente acción. Son libros muy breves en los que pasan muchas cosas y que sin sacrificar los complejos dilemas de sus protagonistas no hay muchísima descripción, hay acción constantemente. En cambio en La flecha de Dios nos encontramos con muchísima descripción, capítulos enteros de descripción de rituales y costumbres y mercados y de prácticamente la rutina en el pueblo de Umuofia o de los pueblos de Umuaro, que a mí sinceramente no me aportaron nada a la historia. Es más, me la frenaron. Es interesante ver cómo funcionaban estas sociedades, cómo funcionaba un mercado, etc. Pero a mí me tiene que aportar algo a la historia. No puedo estar páginas y páginas y páginas leyendo sobre cosas que es que era por simple capricho del autor, porque es que no aportan nada. Todo va bien y de repente la historia se para en rituales y costumbres que no aportan nada. Pero es que no solo esto, hay muchísimos personajes que tampoco aportan nada. Es una historia muy descentralizada. Hasta ahora Chinua Achebe me tenía acostumbrado a un protagonista y seguirlo y profundizar en este protagonista hasta el final. Y aquí en cambio se desvía muchísimo y me atrevería a decir incluso que Zeulu pasa a un segundo plano y nos va presentando a sus hijos. Yo además me lié con los nombres, ya no sabía ni de quién me hablaba, estaba súper desorientado, la historia no tiene rumbo. Es como que la premisa es buena, la reflexión y la idea es buena, pero no lo ejecuta bien. No tiene la intensidad, el rumbo, el ritmo que sí tienen las otras novelas de la trilogía africana. Y creo que si La flecha de Dios es tan leída es gracias a la calidad de las dos otras novelas que conforman la trilogía africana. Pero para mí La flecha de Dios ha supuesto toda una decepción y en esto con María estábamos de acuerdo, no nos ha gustado. Para nosotros es el peor de los tres libros, no tiene rumbo, el final descafeinado, no profundiza en ningún personaje, no ha habido ningún momento, ni un momento de todo el libro que diga, hostia, este momento es brillante. Y por esto, y sintiéndolo muchísimo, porque hasta ahora Chinua Achebe no me había fallado nunca, considero que La flecha de Dios es una novela fallida. No por los temas que toca, ni siquiera por la historia, sino por las decisiones estilísticas y estructurales que tomó Chinua Achebe con esta novela. Así que he terminado la trilogía africana con un libro que ha supuesto un poco de anticlímax, porque yo venía arriba con Todo se desmorona y Me alegraría de otra muerte, y creo sinceramente que La flecha de Dios no está a la altura de estos dos libros. Así que mientras que sí que os recomiendo Todo se desmorona y Me alegraría de otra muerte, La flecha de Dios no os lo puedo recomendar. Y es una pena porque con las grandes lecturas que he tenido hasta Black History July, pues he terminado con un libro que me ha dejado bastante frío. No obstante, no me rindo con Chinua Achebe. Me ha dado tantas alegrías con sus dos primeras novelas que voy a seguir leyendo cada Black History July algún libro suyo. Y esto es todo. Dadme un like si os ha gustado esta reseña y dejadme en los comentarios si habéis leído Chinua Achebe, qué os ha parecido, si os gustó, si no, por qué. Y sobre todo, no olvidéis suscribiros en el canal para no perderos ningún vídeo. Y leed mucho.